Lindísimo. Si tengo que morirme en algún lado, me muero aquí. Bienvenidos a la isla de las miles de actividades, un destino todoterreno, una isla para todos los gustos, naturaleza, deportes, cultura y mucho más. Una isla que te permite recorrerla de punta a punta cambiando de paisajes y de clima. Creo que voy a ayudar. ¿Por qué? Me tocó en el corazón. ¿Por qué? Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nosotros somos Carol y Tommy y te damos la bienvenida. Y sobre todo te damos las gracias por haberle dado clic a este video. Pero antes de continuar con la excursión, ¿qué tal si vemos un poco de dónde se encuentra ubicada Tenerife? Se encuentra a tan solo 100 kilómetros de las costas africanas, pero esto no quiere decir que pertenezca al continente africano. Pertenece exactamente a la comunidad autónoma de Canarias y es una de las 7 islas que conforman el archipiélago canario. Y en el video del día de hoy te compartiremos información de cómo llegar a la isla, cómo moverte por la isla y dónde alojarte y otras cosas más que te iremos mostrando en el camino. Hasta aquí la introducción, así que vámonos a conocer un poco más de la isla. Y hay 5 cosas importantes que debes saber antes de viajar a Tenerife. Tenerife pertenece a la zona Schengen, así que muchos países necesitan visa para moverse libremente. La moneda es el euro, pero en cualquier lugar podrás pagar con tarjeta de crédito o de débito. El idioma oficial es el español, pero también hablan alemán e inglés. El tipo de corriente que se utiliza en las Islas Canarias es el voltaje más común 230 voltios y la frecuencia 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C, E y L, como lo estás viendo en las imágenes. Los visitantes de Estados Unidos también precisarán de un convertidor de voltaje. Existen solamente 2 maneras de llegar a Tenerife, ya sea por barco o por avión. Tenerife cuenta con 2 aeropuertos, el del sur, Reina Sofía, y el del norte, Los Rodeos, ubicado en el municipio de San Cristóbal. Sin duda alguna, la mejor alternativa para desplazarte por Tenerife es en un coche de alquiler. De esta manera tendrás plena libertad a un precio relativamente económico. El precio de los coches dependerá del coche que te alquiles y los días que los necesites, pero así podrás descubrir más de esta isla. Si no tienes coche para desplazarte en la isla, podrás elegir entre las guaguas. Aquí a los autobuses le llaman guaguas. También tienes la opción de tranvías, taxis que no son para nada caros, traslados privados o excursiones. Probablemente la combinación de todas ellas sea la mejor opción para aprovechar al máximo tu visita. A ver, ¿dónde le doy? Por aquí, ¿no? Por aquí, por favor. Pues la tarjeta esta creo que me lo trancaron. ¿Ya? Sí, a veces el chip, ¿sabes? Entonces ahora lo que hacemos es recargarlo. Lo pones aquí, recargarlo. ¿Ya eso es todo? La tarjeta cuesta 2 euros y vale para 2 personas. ¿Para cuántas personas máximo puede valer una sola tarjeta? Si no es a título personal, No, porque estamos de vacaciones nada más. no, pero a ver, tú tienes varias maneras de recargar. Tú Ok. puedes recargar saldo o puedes poner título personal, que es un abono diario o un abono semanal, que son 50 euros limitados, todas las bolas que tú quieras. Ajá. Todas las veces que tú quieras, durante una semana o durante 24 horas. Ah, ok. O la otra opción es recargar saldo, que eso sí es para los dos, que lo pones en el bus Sí. y te resta dinero cada viaje hasta que te llegue a cero, pero si te aplica un descuento. Entonces lo que vamos a Eso es lo hacer. mejor, ¿no? La De- mejor forma, si vas a estar aquí... Depende, Vamos a estar 8 días más o menos. depende de lo que vayan a hacer ustedes. Ya. Sí. ¿Qué planes tienen ustedes? Todavía no sabemos si vamos a alquilar un coche o si nos vamos a mover siempre en autobús. Si van a moverse en autobús y van hasta 8 días, yo les aconsejo que pillen el semanal. Porque son 50 euros, sí. Pero que sí se usa. Pero se van a usar, porque de aquí a Santa Cruz, por ejemplo, con tarjeta son 6,95 vidas una persona.
2 personas ya son 24, Ya, ¿no? Ya. De aquí a Puerto La Cruz 960. ya. 2 personas, 20 euros. en un momento ya te está gastando 20 Ya. euros ida. Ya. Claro. 40. Ponte a Y ahí sumar. te dan ahorros. Claro. Ya, Ponte vale. a sumar. Entonces, sí, o sea, ahora recarga normal. Normal. ¿Usted para dónde Y bueno, como ya escuchaste a este amable señor que se tomó el tiempo de explicarnos todo muy bien cómo funcionaban los autobuses, al final tendrás que sacar cuentas y saber qué es lo que te conviene más. Sin duda alguna, si deseas moverte mucho por la isla, la mejor opción va a ser el alquiler de un coche. Sí, está ahí. Buena guagua. No, están muy limpias. No, está Están muy bonitas. Si decides alquilar un coche en Tenerife, te podrás mover a través de la red de carreteras de Tenerife. Es posible acceder a cualquier rincón de la isla. Cuando el turismo ganó fuerza en Canarias, se construyeron las 2 autopistas principales sin peaje, una hacia el norte y otra hacia el sur. Encontrar alojamiento en Tenerife no es una tarea difícil. Tenerife, al ser una isla que recibe mucho turismo al año, cuenta con muchas opciones de alojamiento y para todos los bolsillos. Una de las zonas más populares y turísticas es la Costa Adeje. Dentro de ellas encontrarás playas y zonas de baño muy populares. Otra de las ventajas de la Costa Adeje es que se encuentra a tan solo 18 kilómetros del aeropuerto, pero si aquí no encuentras alojamientos que se acomoden a tu bolsillo, también puedes irte a Santa Cruz de Tenerife, donde ahí hay más opciones de alojamiento un poco más económicos. No, por aquí venimos por la noche y subimos todas estas escaleras. Va a ser lindísimo porque las estrellas van a estar ahí casi en tu cara. Gracias a su excelente clima podrás visitar Tenerife durante todo el año y la temporada alta comienza en los meses de octubre, que es cuando comienza la temporada fría en Europa. Y esto es porque es la isla más cercana con mejor clima durante estos meses de frío aquí en Europa. A Tenerife se le conoce como la isla de la eterna primavera, ya que en ella puedes encontrar tipos de clima muy distintos. Se dice que la zona norte se caracteriza por un clima más tropical y más frondoso, mientras que si lo que buscas es sol y playa, se recomienda ir al sur. Acabamos de venir desde ahí arriba. Miren eso. Mira qué cosa más linda. Una cabecita pequeña aquí. Y vamos a seguir bajando por ahí. Ahora mismo, que son las 5 de la tarde, estamos a 18 grados, pero con un sol que quema. Pero miren eso. Miren, ¿qué importa? El sol está muy bueno. Qué increíble. Miren eso. Una piscinita ahí para bañarte. Lindísimo. Si tengo que morirme en algún lado, me muero aquí. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Mira, a ver si hay más.
No sé, no recuerdo el nombre de esto. Entiendo por qué la gente en una isla tan bonita tienen que dejar su basura habiendo tantos lugares donde tirar la basura. Un poco de respeto y un poco de educación sobre todo. A la naturaleza hay que cuidarla, porque aquí es donde vivimos, imagínate, si formamos esta cochina en donde nosotros vivimos. No, y mira, y es increíble. que está todo muy limpio y hay muchos lugares donde tirar la basura. O sea, no es para que vengamos y tiremos esto donde no debemos. El tema de estas cosas que no sé cómo se llaman, creo que se llamaban chicharras o chichas, no sé. Y cuando estamos de vacaciones, muchas veces también nos apetece cuidarnos un poco la línea. Pues aquí en Tenerife, la historia de la gastronomía canaria destaca por el uso de una diversidad de frutas y hortalizas tropicales, como puede ser el mango, la papaya, el plátano canario, el melocotón, las piñas y una infinidad de productos locales. Al día de hoy, Tenerife se ha convertido en uno de los destinos favoritos para muchos jubilados de algunos países de Europa, como lo es Inglaterra y Alemania. Es por esta razón que en la isla encontrarás muchas personas que hablen inglés y que también hablen alemán. Por su clima, estos van buscando ese calorcito y la verdad es que no los culpo. Y en la calle también será muy normal que encuentres muchas señalizaciones en alemán y también en inglés. Pero también es la isla de Europa con más latinoamericanos que conozco al día de hoy. Así que no te extrañe que encuentres muchos restaurantes de comida latinoamericana. Y en esta ocasión no quisimos perder la oportunidad, en mi caso, de probar por primera vez comida cubana. Creo que voy a llorar. ¿Por qué? Me tocó en el corazón. ¿Por qué? Para los que no han ido a Cuba, y bueno, yo tampoco, esto es algo muy típico en Cuba. Platanito maduro frito. Yuca, Bueno. yuca con ajo, con grill, masitas de puerco. Esto está increíble. Increíble. Y este es mi plato. Yo pedí pollo asado, plátano maduro frito, yuca, un poco de ensalada y también el rico con grill, que estaba todo muy rico. Eso es dulce de leche, pero le dicen borubita porque... Borubita. No es como es borubita. Ah. Borubita es pequeñas bolitas. Y este es como una, bueno, nosotros, para mí sería como una papaya en almíbar. Yo. Con queso. En la descripción de este video te dejo la dirección con el nombre del restaurante por si te pasas por Tenerife y quieres probar. Está muy bueno y de precio también está muy bien. En conclusión, este es mi plato favorito, el tamal cubano. Está riquísimo, así que te lo aconsejo. Si vienes a este restaurante, pídetelo. Y para ir terminando con el video, te digo que esta isla vale muchísimo la pena que vengas. Es una isla todoterreno y tiene un buen clima casi todo el año. A nosotros nos tocó 2 días de mal tiempo, pero de igual manera lo disfrutamos mucho. Según los expertos, dicen que en Tenerife suele llover alrededor de 51 días al año. En esta ocasión nosotros tuvimos una tormenta que no pasaba hace 2 años. Tuvimos 2 días de mal tiempo, pero nada que no pudiéramos disfrutar de otras cosas. El mes más frío suele ser febrero, con una temperatura mínima promedio de 15 grados centígrados y una máxima de 22 grados centígrados. Y a esto los locales le llaman frío.